Siendo las 11 en punto de la mañana, iniciamos Emprende-Lab 360 con la mejor energía, recargados de buenos conceptos y contenidos para todos ustedes. Les damos la bienvenida una vez más, agradeciéndoles por preferirnos y por supuesto por preferir toda la programación que tiene el canal Telefamilia, siendo hoy un día soleado, un día como lleno de frío, ¿no? Porque también estamos como esa brisita que tiene la ciudad de Cali. Entonces saludamos a todos los televidentes, les agradecemos y desde ya conéctense con todas nuestras plataformas virtuales. Saludo a mi compañera Jessica, que hoy está de azul, o sea, un contraste aquí estos colores. Muy buenos días, Nicole, y muy buenos días a todos los televidentes que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros con toda la energía para este día, y damos también inicio, Nicole, a este mes de Navidad. Así que es un mes para pasarlo en familia, para compartir, y este fin de semana que se vienen las velitas, ¿no? Así es, y adivina qué, por lo menos yo estoy contenta porque cumplo años este mes, entonces pues ya estamos como ascendiendo, la Navidad llega pronto, el cumpleaños, entonces súper contenta, y yo sé que los televidentes también. Jessica, ¿qué te parece si iniciamos aquí en Emprende-Lab 360 como siempre lo hacemos con un versículo del día que está en Levítico capítulo 19, versículo 35 al 37, para que ustedes tomen nota, apunten y los tengan ahí, porque les contamos que el día de hoy nuestro compañero Santiago y entre nosotros tres, porque entre nosotros tres vamos a estar dando como una abreviatura, una introducción de unos conceptos básicos e importantes que ustedes deben tener en cuenta, y como ustedes saben, siempre el versículo tiene mucho que ver con el tema a tratar. Así que les cuento que este versículo dice así: no hagan trampa con las pesas y medidas. Las balanzas, pesas y medidas que usen deben ser exactas. Yo soy su Dios quien los sacó de Egipto, por lo tanto cumplan fielmente todos mis mandamientos. Yo soy el Dios de Israel. Cuando dice no hagan trampa, y dice porque son las pesas y las medidas son exactas. Muchas veces nosotros cuando vemos que algo no tiene como para torcer o no tiene como para uno seguir, por lo menos decirlo así. Cuando hay una persona que tiene un proyecto, entonces ya lo tiene establecido, pero tiene un fin y un específico ese proyecto, pero quiere incluirle otra cosa, entonces tiene como a desviarlo, entonces no es exacto el proyecto porque el objetivo se empieza a perder. Y así es con nosotros mismos, cuando quizás tenemos algo ya predestinado, cuando sabemos que debemos hacer algo, siempre queremos como no poner ese pero, poner ese obstáculo cuando las cosas son exactas, como las matemáticas. Exactamente. No, si nos equivocamos en un número, nunca nos va a dar el resultado específico, y eso es lo que pasa también en los proyectos, en los negocios, que las personas muchas veces quieren desviarse y es ahí que caen en el error, porque todo ya viene con un plan, viene con un diseño, y cuando el Señor nos habla de que Él es nuestro Dios, es decir, como Él nos muestra la fidelidad, cómo nos muestra lo honrados que debemos ser con Él, cómo nos muestra lo derecho, ¿sí? Porque eso es una palabra que cabe mucho a resaltar, porque cuando una persona es recta, es fiel y es íntegra, estoy segura que todo sale de la mejor manera. Y Nicole, también podemos ver esto cuando él dice no hagan trampa con las pesas y las medidas. Y muchas veces en nuestros emprendimientos, cuando vamos creciendo, vemos que, digamos, los precios de nuestros productos o nuestros servicios los podemos elevar o incrementar, y de esta manera estamos siendo tramposos, como lo dice aquí, y eso es lo que Dios nos llama a que nosotros pongamos cuidado y a que manejemos muy bien este tipo de cosas, porque debemos ser transparentes en nuestros proyectos, en nuestros emprendimientos y en nuestros negocios, para de esta manera recibir bendiciones. Así es, Jessica, y yo sé que los televidentes esta palabra, yo sé que les llega al corazón, porque personalmente nosotros que estamos aquí transmitiéndoles toda la información, es un versículo que a cada uno de nosotros nos toca, porque muchas veces lo que decía Jessica es muy cierto, cuando tenemos un emprendimiento siempre queremos ser un poco ventajosos. Exactamente. Queremos ganar un poco más que los demás, y es ahí cuando ya nos volvemos tramposos, cuando nos volvemos mentirosos, porque se pierde la fidelidad que se tiene con Dios en esa parte, y que por supuesto recordarles que todo esto que les hablamos es con base a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es real, porque todo lo que dice en la Biblia es cierto, y es lo que nos pasa a nosotros los seres humanos en el diario vivir. Así que Jessica, ¿qué te parece si invitamos a todos los televidentes para que desde ya empiecen a reportar sintonía, porque estamos ya listos en todas nuestras plataformas virtuales? Además de eso, Jessica les va a contar dónde pueden ver nuestra primera temporada por si ustedes se la han perdido.
Recuerden que pueden revivir cada uno de los capítulos en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Emprendelab 360. Ahí montamos todos los videos de cada uno de los programas para que usted se pueda conectar con nosotros desde allí si se ha perdido algún capítulo y pueda recordar todos esos conceptos que hemos trabajado alrededor de las siguientes temporadas. Así es. Cuando regresemos vamos a empezar con el tema de introducción, que va a estar muy importante e interesante, así que no se lo pueden perder. Ya regresamos. Dios les bendiga, televidentes, y hoy estamos en el episodio que da continuación a estos programas que hemos venido trabajando. Si recuerdan, iniciamos con el profesor Gerardo Motoa, a quien le enviamos un saludo, y trabajamos en un episodio respecto al árbol de problemas y cómo lograr identificar de forma fácil, con algunas recomendaciones, las causas que nos llevan a un problema central y a su vez entender los efectos derivados del mismo. En un episodio siguiente trabajé junto a Mauricio lo que tiene que ver con cómo ese árbol central de problemas yo lo puedo trasladar, lo puedo girar a convertirse en la alternativa de solución por el lado positivo, con lo que se conoce como el árbol de objetivos. En ese sentido, si recuerdan, el problema pasa a ser efectivamente la solución en términos del objetivo general que tu emprendimiento o tu proyecto pueda entrar a resolver. Las causas tienen que ver ahorita con un giro en términos de lo que llamamos los fines, y es cómo podemos entender qué me va a llevar a lo que antes era el efecto, que ahorita será un medio. Entonces, lo que ya hicimos en estos dos episodios es entregarles una buena identificación del problema y acercarlos a las alternativas de solución. En el episodio de hoy vamos a hablar de un contenido en el ciclo de cadena de valor de un proyecto o de un emprendimiento que tiene que ver con saber leer, saber entender el diagnóstico de la situación actual. Y para ello van a estar mirando en el modelo de clase que voy a tratar de explicar hoy 4 grandes temas. Vamos a ver un primer tema que está asociado al área de estudio. Vamos seguidamente a entender cuál es el área de influencia y vamos a hacer un análisis breve de cómo saber identificar la determinación de la oferta y cómo también poder entender alguna estimación de la demanda en lo que se conocería como un mini estudio o un mini comportamiento del mercado que mi emprendimiento o mi proyecto de inversión quieran resolver. Entonces vamos de una vez, televidentes, a introducirnos en el tema. Están viendo al respaldo la diapositiva que tiene que ver con el área de estudio. ¿Cómo vamos a entender el área de estudio que va a enfrentar mi emprendimiento o un proyecto de inversión? Vamos a entenderlo en términos inicialmente espaciales, en términos geográficos, en términos de la residencia, de la parte rural o urbana en donde yo me muevo, y de esa forma tengo que entender la importancia de acercarme a informarme por comprender ese contexto en donde ya tengo identificado un problema que se da en términos de un barrio, de varios barrios de la ciudad, si voy a atender con mi emprendimiento aprovechando las redes, todos los mecanismos virtuales. Eso también se puede entender como una modalidad espacial, un área geográfica. Entonces, el área de estudio tiene que ver inicialmente con saber identificar, saber leer a dónde quiero llegar con mi emprendimiento, con mi proyecto, a partir de entender el contexto en donde el problema que espero resolver yo lo pueda ubicar, lo pueda localizar fácilmente, de nuevo, en un barrio, en una manzana o varios barrios, en una comuna o varias comunas, en un municipio, varios municipios, aprovechando redes, aprovechando tema de aplicaciones o mecanismos virtuales. Todo esto es un tema de zona geográfica, segmento, hacia qué parte yo quiero moverme con mi emprendimiento o mi proyecto de inversión para resolver un problema puntual que ya tengo identificado previamente. En ese sentido, la buena definición de un área de estudio, como bien pueden ver en el respaldo, tiene que ver con saber identificar esa red de bienes y servicios que te van a apoyar. Piense en bienes y servicios desde dotaciones físicas,
infraestructura vial, infraestructura que tiene que ver con conectividad. Si es una modalidad virtual, esto es muy importante, la velocidad de los servidores, que no se caigan frecuentemente, eso a veces pasa mucho. Tengo que saber mirar el tema de acceso en bienes y servicios públicos, dotación de infraestructura en temas de energía, de agua, acueducto, alcantarillado. Todo esto tiene que ver con la red de servicios en general. Si es tema de salud, también tengo que mirar si estoy cerca o muy retirado a centros comerciales. Red de servicios existentes en términos de bienes y servicios públicos. Tengo que saber leer o anticipar las limitaciones. Algunas limitaciones relevantes tienen que ver nuevamente con restricciones a veces geográficas, desplazamientos, qué tan difícil es para que lleguen a mi local, a mi negocio. Incluso si son restricciones pensando a veces en mecanismos virtuales y en su emprendimiento, su proyecto de inversión, está aprovechando las redes, usted hace negocios por internet como se conoce, ahí también hay restricciones que tienen que ver mucho a veces con el tema del tiempo. ¿A qué horas usted promociona para que pueda leer el mejor rating? ¿A qué horas usted promociona sus productos? Entendiendo que hay gente que no todo el día está dispuesta a estar invirtiendo tiempo para consultar las redes. Entonces, el tema geográfico, el tema de tiempos, son restricciones que hay que saberlas leer y por supuesto los temas normativos, los temas asociados a veces al ordenamiento territorial. ¿Será que aquí se pueden parquear vehículos? Esto es una zona residencial. ¿Hasta qué parte yo puedo llegar ensanchando mi negocio pensando en cómo la gente puede parquear esos vehículos en una zona que no es permitido el parqueo? Y todo esto usted lo puede consultar tanto con expertos como sencillamente informándose a través de mecanismos tipo Secretarías de Planeación Municipal, que son las encargadas del aspecto normativo en términos del ordenamiento y el desarrollo de los territorios. Una segunda situación respecto al área de estudio, que es un complemento a lo que anteriormente les he señalado, tiene que ver mucho con saber leer también ese contexto de la población en términos de las condiciones socioeconómicas, el nivel de ingreso. No es lo mismo que usted perfile un emprendimiento o un proyecto de inversión para que se desarrolle en una área particular en donde el nivel de ingreso es quizás de población muy joven, es quizás de población que está apenas empezando en el mercado laboral o está apenas terminando su época de escolaridad, a otra que se mueva más hacia la parte de servicios de la ciudad, hacia la parte financiera, hacia la parte más académica. Hay que saber leer las condiciones socioeconómicas de la población que usted espera atender con su emprendimiento o su proyecto de inversión. Aspectos culturales es muy importante, los rasgos asociados también al autorreconocimiento étnico. Es una tendencia también saber anticipar todo lo que tiene que ver con los proyectos verdes, se conoce como los negocios verdes, revisar marcos normativos, entender las condiciones voluntarias de mecanismos de buenas prácticas como las normas ambientales, las normas de calidad ambiental, se conoce como las normas ISO 14000. En ese sentido, los temas de medio ambiente son muy importantes, hay que conocerlos, saberlos anticipar y conectarlos, articularlos con su emprendimiento o su proyecto de inversión. Mirar la condición socioeconómica y la condición de la economía internacional, nacional y regional es muy importante. En términos de las principales actividades productivas, generalmente tenemos que estar mirando indicadores socioeconómicos que a veces en los noticieros nos entregan respecto, por ejemplo, al índice de confianza del consumidor. Eso nos da mucha información, nos puede decir cómo va la economía en promedio a partir de un índice de percepción que tiene que ver con cómo el consumidor está comprando más, qué tipo de bienes y servicios compra, y esa es información muy cercana sobre todo a sectores del comercio, la industria y bienes primarios que provienen del sector agricultura. Ahora, televidentes, voy a pasar a un segundo momento, entonces les voy a pedir que no se desconecten del canal Telefamilia. El segundo momento les voy a estar hablando del área de influencia, así que no se muevan, ya regresamos. Muy bien, televidentes, estamos de vuelta. Vamos ahora con el área de influencia. El área de influencia es el complemento al área de estudio. Recuerde, el área de estudio es sepa ubicar, sepa leer el contexto en donde usted espera llegar con su emprendimiento o su proyecto de inversión. Ahora el área de influencia ya es algo todavía más puntual.
yo tengo un universo, yo tengo una población, pero ahorita yo voy a tomarle como una foto puntual a todo ese universo, a esa población. Y esa va a ser mi área de influencia. Esa foto es un rasgo muy puntual que me ayuda a entender los límites. Nuevamente al respaldo están mirando el complemento a lo que les estoy informando. Y esos límites me permiten entender hasta dónde yo podría llegar, hasta dónde tengo restricciones, para saber cómo poder acceder a ese cliente potencial que voy a llegarle con mi emprendimiento o proyecto de inversión. O sea, mi alternativa de solución a ese problema yo tengo que saberla vender, tengo que saberla dinamizar a partir de saber identificar los límites dentro del área de estudio que anteriormente ya señalamos. Y de esa forma yo me acerco al área de influencia. Entonces el área de influencia tiene que ver, televidentes, con sencillamente focalizar, saber segmentar. En teoría de la información sería teoría de conjuntos. ¿Cuál es el punto en donde usted quiere llegar? Por eso el área de influencia tiene que ver con entender en el fondo que usted se mueve en un subconjunto. Entonces, yo quiero vender cholados una tarde soleada de un domingo en la ciudad de Santiago de Cali. La pregunta es, ¿a qué horas de la tarde va a venderla? ¿En qué parte de la ciudad? ¿Está cerca a parques deportivos? Entonces mire que usted empieza a ir aterrizando. ¿Cuántos competidores tiene? ¿Dónde está la zona cercana que vende posibles sustitutos a ese cholado? Pregúntese por limonadas, por agua panela, por jugos, por helados. Y de esa forma usted va entendiendo cómo el área de influencia arranca de un área de estudio general, quizás deportistas, familias que salen a caminar, a pasear en la ciudad de Cali un domingo en la tarde con fuerte temperatura, tienen sed, pero tiene que estar mirando otras posibilidades para entender cómo usted focaliza su proyecto, su emprendimiento, a partir de saber ir aterrizando el área de influencia dentro del área de estudio. En resumen, televidentes, cada alternativa dentro de un área de estudio hay que saberla diferenciar porque tiene distintas alternativas. En ese sentido, el área de influencia nos lleva a entender que una buena delimitación debe arrancar primero por saber identificar muy bien la población dentro de la ubicación que usted quiere tener. Y nuevamente piense en el tema virtual, piense en las redes, piense en los negocios que se mueven hoy día constantemente por aplicaciones. ¿Cuál es esa población que usted va a afectar en términos de la ubicación? Para que entienda rápidamente el éxito de emprendimientos a propósito de los domicilios que tienen que ver no solamente con comidas rápidas, usted sabe quizás a qué me refiero, pero piense en general emprendimientos vía aplicaciones para atender domicilios de distintos bienes y o servicios asociados sobre todo a los altos picos que ellos tienen en las ventas puntualmente en las noches, entre semana, y el fin de semana, sobre todo el domingo, se disparan mucho las atenciones porque claramente esa población objetivo ya está muy identificada dentro de un área de influencia general que responde a un área de estudio que serían las personas que sencillamente no quieren desplazarse y aprovechan todos los mecanismos virtuales a partir de invertir tiempo consultando las redes y prefieren hacer sus solicitudes o sus compras aprovechando este medio. El complemento entonces a esa ubicación de la población afectada tiene que ver con una buena localización de esa alternativa de su emprendimiento o proyecto. Y la localización nuevamente lo lleva a saber leer el área de estudio. Nuevamente sepa identificar las limitaciones en términos del acceso, las condiciones de conectividad, las condiciones de parqueo que le señalé previamente a partir de saber si usted se va a ensanchar en su emprendimiento. Piense si es un emprendimiento de comidas rápidas. Cuando les empieza a ir bien, a veces nos dicen, uy, ahorita me está yendo muy bien, pero ya encuentro que la gente no vuelve a arrimar porque no tienen dónde parquear su moto o su carro. Claro, porque usted quizás está en una parte de la ciudad que es netamente residencial y hacer ese cambio implicaría que usted su estructura de costos, recuerden episodios pasados, recuerden las entrevistas de los hermanos Racines, tiene que saber estudiar, tiene que saber balancear sus ingresos y sus costos. Si se está expandiendo, quizás tiene que salir ya del barrio a buscar una zona que le permita tener más parqueaderos, pero tiene que empezar a revisar si esa estructura de ingresos le va a permitir efectivamente balancear esos nuevos costos por ensancharse en términos de las condiciones de accesibilidad que usted esperaría resolver. El impacto ambiental es algo muy importante que tiene que ver mucho con las normativas que ya les sugerí.
es importante saber entender todo lo que tiene que ver con las normas de calidad ambiental, puntualmente la familia de las normas ISO 14001 y en adelante, y esto lo encuentran ustedes aprovechando cursos virtuales como lo que hacemos nosotros acá, que es aprovechar mucha información. Ya saben que este material lo estamos aprovechando mucho de un curso de la CEPAL, lo señalamos en un episodio previo. Este material lo cargamos a nuestra página de Emprendelab 360 y ahí ustedes encuentran que el material siempre tiene una cita. En este caso es una cita del Instituto Latinoamericano de Política Económica y Social, ILPES, de la CEPAL, en un curso virtual para formulación y evaluación de proyectos de inversión y cadenas de valor asociadas al emprendimiento. Bien, televidentes, hasta ahora llevo 2 segmentos del episodio central del día de hoy. Hemos hablado del área de estudio y a partir del área de estudio nos fuimos para el área de influencia. No se muevan, ya regresamos con el segmento número 3 que va a tener que ver con el mini estudio de mercado y voy a entrar con la determinación de la oferta. Continuamos con más información aquí en Emprendelab 360 y aquí estaba hablando con mi compañera Jessica sobre todo lo que nos estaba contando nuestro compañero Santiago, temas de influencia, temas de diferenciación, temas de ejemplo que nos van a ayudar a nosotros para tener unos conceptos claros, básicos y centrales de cuál es esa diferencia que tenemos que tener en nuestro proyecto. Entonces, como ustedes lo estaban viendo en la diapositiva, todo lo que tenía que ver con el área de estudio, el área de influencia y la determinación de la oferta, les estaba contando a Jessica que qué te parece si iniciábamos con el área de estudio, que me parece que es la primera y es como la más organizada para poderle hablar a los televidentes sobre lo que debemos hacer cuando queremos emprender en ciertos lugares. Santiago hace un momento nos contaba sobre todo lo que tenía que ver cuando queríamos emprender en ciertos lugares y lo que yo le contaba a Jessica era, por lo menos, si yo quiero emprender un negocio de un restaurante en un barrio quizás que tiene un nivel socioeconómico muy bajo, entonces ¿cómo puedo emprender un producto que sea de mucha calidad, que yo lo quiera vender a un precio muy elevado en un barrio o en un sector así? Entonces todo esto tiene que ver como en cómo yo estoy leyendo el contexto, en cómo yo estoy viendo mi alrededor, en cómo estoy organizándome, en cómo estoy quizás planteándome, porque muchas veces tenemos el objetivo, tenemos las ganas, tenemos el potencial para realizar esos proyectos y esas cosas que quizás están en nuestro corazón y quizás hemos planteado por mucho tiempo. Hay personas que tienen proyectos de hace muchos años y no los emprenden por ese miedo, porque no saben dónde ubicarse, porque no saben con qué personas tratar. Entonces todo eso tiene que ver como en poder leer la sociedad, en poder conocer esas necesidades. Y también lo que decías es muy importante tener en cuenta ese contexto en el que vamos a detonar nuestro proyecto, nuestra idea de negocio o nuestro emprendimiento. Es muy importante hacer una investigación efectiva, una investigación ardua que nos permita determinar esa área a la que nosotros le vamos a apuntar. Aquí también decíamos mucho, hablaba Santiago sobre la zona, si era urbana, rural o mixta. Nosotros debemos tener claro que obviamente son contextos muy diferentes de una ciudad a una zona que es rural, donde digamos no se va a mover tanto nuestro emprendimiento. Entonces tenemos que jugar mucho con esas dos cosas que son de vital importancia para la viabilidad de nuestro proyecto y de esta manera pues lograr así una efectividad del mismo. Así es, yo siempre he pensado que la eficacia tiene que ver con que un proyecto se haga realidad, con que tenga soluciones, con que tenga una reacción efectiva, beneficiosa en las personas. Por lo menos un punto que quería resaltarles es que cada alternativa de proyecto va a tener una respuesta diferente. Dice aquí que puede tener una área de influencia diferente. Hay ciertos productos que pueden llamar a ciertos grupos de personas en la sociedad y que van a tener un impacto totalmente diferente. Un restaurante va a tener un impacto totalmente diferente a lo que tiene que ver con un negocio de tecnología, de celulares, de tablets, todo lo que tiene que ver con este tipo de aparatos. Entonces es como saber diferenciar en dónde nos ubicamos, con quiénes queremos tratar, cuáles son esas personas que queremos como escoger para nuestro negocio, porque vamos a ser francos, hay muchas personas que dicen, no, yo quiero un negocio de comidas, pero en un barrio
se puede decir socioeconómico alto, que tenga una sociedad, que tenga personas a su alrededor que sean de un estrato alto. Pero entonces mi pregunta es, ¿entonces son las únicas personas que quieres tener en tu negocio? Y las demás, y el resto de la sociedad, las ganancias que vas a tener, porque por lo menos la ciudad de Cali es muy grande. Yo lo decía el viernes pasado, hay muchas personas que creen que la ciudad de Cali es una ciudad pequeña, porque aparenta ser pequeña, pero la ciudad de Cali tiene mucho comercio. Y entonces si nos vamos a ese punto de que, no, es que yo vendo ciertos productos, pero son para ciertas personas de la sociedad, porque sí tienen cómo pagar, o yo quiero este negocio en cierto lugar, porque yo sé que las personas sí pueden acceder a ello. O sea, lo importante de emprender es que seamos una respuesta, que seamos esa búsqueda, esa solución, sí, que tienen las personas, porque nosotros estamos es para responderle a las necesidades del mercado, a las necesidades que tienen las personas. Entonces, ¿de qué nos sirve llevarnos por extractos, dejarnos llevar por cosas que son banales y que son simplemente de vista? Porque yo lo he dicho, hay muchas personas que tienen negocios que no pueden tener una fachada espectacular porque son personas que están iniciando, pero hay otras que es espectacular. Exactamente, son productos de calidad, por lo menos las comidas. Es un producto que en Cali yo creo que a todos nos encanta comer, y a quien no le gusta salir un fin de semana a comerse una hamburguesa, a comerse una carne asada, un plato especial. Creo que a todo el mundo. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos en la fachada? Y no nos encargamos de probar, de conocer, de quizás ver esa esencia que tiene ese proyecto? Además de eso, hablemos un poco sobre el área de influencia, que tiene aquí unos conceptos, Jessica, que tiene que ver con la ubicación de la población afectada, la localización de la alternativa de proyecto, las condiciones de accesibilidad. Eso es muy importante, Nicole, porque muchas veces nosotros apuntamos a proyectos y tenemos que tener en cuenta esas condiciones de acceso para que nuestros consumidores o nuestros clientes puedan llegar y pueda ser fácil su acceso a nuestro restaurante, o al acceso a adquirir nuestro servicio, porque también por ese lado puede ser importante. Y también algo que me llamaba mucho la atención era el impacto ambiental que tenía. Un tema que yo creo que en estos momentos en Cali y en el país como tal está siendo bastante relevante, porque el impacto ambiental tiene que ver mucho con cómo nosotros estamos contribuyendo a cuidar nuestro ambiente, cómo estamos contribuyendo a cuidar esa naturaleza que tenemos, a cuidar todos los productos naturales que tenemos, porque creo que es algo que en nosotros se ha perdido. Entonces, muchas veces cuando una persona quiere emprender algo, no se fija en eso, en cómo estoy impactando, quizás estoy haciendo daño a mi medio ambiente, quizás estoy contaminando de cierta manera, porque hay muchos restaurantes que, sinceramente, si lo vemos desde las estadísticas de internet, hace poco estaba realizando un trabajo sobre todo lo que tenía que ver con el medio ambiente, y creo que Colombia es uno de los países también que más contamina, porque por lo menos todo lo que tiene que ver con los negocios industriales, todo lo que tiene que ver con las cosas textiles, más que todo, son muy contaminantes, y pues creo que no es algo para sentirnos orgullosos, pero sí es algo para sentirnos orgullosos que pensemos en cómo estamos contribuyendo a mejorar nuestro medio ambiente. Además de eso, lo que hablamos hace un momento de la población afectada, ubicar esa población afectada y saber conocer a quienes quizás vamos a ayudar, a quienes les vamos a brindar ese beneficio y ese servicio. Entonces, ¿qué te parece, Jessica, si para ahorita seguir con la determinación de la oferta y seguir con los conceptos que ya estaba manejando Santiago, vamos a regresar otra vez con él para que conozcamos más a fondo este tema? Así que ya regresamos, ya volvemos. Estamos de vuelta. Determinación de la oferta. A ver, mis emprendedores, esto es súper importante, porque si usted ya viene en la cadena de valor de su emprendimiento, de su proyecto, y arrancó identificando bien el problema, se esforzó por mirar alternativas de solución y planteó un buen objetivo, ya sabe cómo responde a causas, ya sabe cómo contrarresta los efectos con unos buenos medios, estudió su área de estudio, aterrizó al área de influencia, identificó restricciones o limitaciones, pero ahorita tiene que entender cómo usted va a determinar esa oferta que usted espera con su emprendimiento, con su proyecto de inversión, resolver. Entonces, la oferta tiene que ver con la correspondencia en términos de un volumen de servicio que a su vez viene articulado
al área de estudio que usted previamente ha definido. Para eso, ¿usted qué tiene que hacer? Usted tiene que esforzarse por mirar la oferta actual. Entonces, la oferta actual lo lleva a saber entender la competencia. Y aquí, emprendedores, empezamos a apropiarnos de todos los conceptos pasados, valga el paréntesis para decirle, si usted no entiende en este momento cuando yo digo conceptos pasados, ¿a qué me estoy refiriendo? Lo invitamos a que consulte en nuestro canal de YouTube, Emprendelab 360, todos los episodios de la temporada 1. Ahí va a encontrar 15 episodios y se va a dar cuenta de lo que yo ahorita le voy a empezar a sugerir. Oferta actual. Esto tiene que ver, televidentes, con mis rivales, mis competidores. Cómo mi emprendimiento, cómo mi proyecto se va a diferenciar de lo que actualmente se está ofertando en el área de influencia que yo voy a entrar a competir. ¿Qué tanto me estoy esforzando por innovarme para verme diferente a esa oferta actual? En ese momento yo voy a entender un concepto complementario que es la oferta disponible. ¿Eso qué significa, televidentes? De la oferta actual, ¿cómo llego con un nuevo emprendimiento para atender un mismo segmento de mercado, pero que le voy a convencer que mi emprendimiento o mi proyecto de inversión es diferente, es único, es innovador respecto a lo que ya está? Entonces, esa oferta disponible le permite entender a los televidentes cómo ustedes se empiezan a apropiar de una parte del mercado. Para poder estimar esa oferta disponible hay que considerar, como bien lo ven al respaldo, algunos atributos. El primer atributo tiene que ver con la capacidad de la infraestructura. Esa capacidad de la infraestructura existente, televidentes, tiene que ver con saber leer restricciones del tiempo, nuevamente, perfil del consumidor que yo quiero llegarle, piense en temas etarios, edades, piense en temas asociados a formación, nivel de escolaridad, piense en temas asociados al ingreso o estrato socioeconómico. Todo esto hace que usted entienda que hay una infraestructura existente que limita esa capacidad de compra y usted tiene que saberla leer. El equipamiento y todo el marco normativo también es importante, ya lo habíamos señalado previamente en términos de la conectividad, en términos de la infraestructura vial, el acceso, parqueaderos, términos asociados a dotaciones de servicios públicos. Todo esto también usted tiene que saberlo balancear al momento de entrar a competir, a tratar de diferenciarse sobre la oferta actual y la oferta disponible en el mercado que usted quiere entrar a ser único a partir de su emprendimiento. Por supuesto, el tema del personal y el nivel de calificación, las competencias de ese personal que va a estar participando con usted. Hoy día, televidentes, es muy importante aprovechar toda la información que ustedes pueden consultar, tanto en aplicaciones como en la red, y tratar de moverse en un lenguaje moderno, en un lenguaje que es muy dinámico, en un lenguaje que es de mucha creatividad, de mucha ideación, y aprovechar contenidos que sean muy gráficos. Hoy día el consumidor se mueve muchísimo por temas emocionales, por temas sensitivos. Tiene que saberle llegar a ese tipo de segmentos con su emprendimiento, y eso lo hace cuando usted tiene un personal que entiende que necesita competencias sin llegar a ser experto en diseño gráfico, en diseño de aplicaciones, en diseño de infografías. Necesita que al menos lo entienda para que su emprendimiento pueda aprovechar esos mecanismos, y ya busca quizás un experto que le permita tener esa competencia para usted llegarle efectivamente de forma diferente e innovadora a un segmento en donde usted va a poderse apropiar de un pedazo de esa oferta disponible. El tema normativo es muy importante y centrado en normas de calidad. El tema de servicio es fundamental. Usted cómo se diferencia con una buena atención. Y el tema ambiental usted lo puede aprovechar ahí en algo que se llama los sellos verdes, o lo que se conoce como el ecoetiquetado, hasta donde usted en su proceso productivo del emprendimiento, del proyecto de inversión, evidencia que tiene buenas prácticas en términos de la conservación, en términos de la preservación de los recursos naturales de forma genérica, para que el consumidor entienda y se vea conectado con el producto que usted le quiere ofrecer con su emprendimiento o su proyecto de inversión. Y algo adicional es saberse proyectar. Tiene que mirar la evolución de lo que usted espera hoy resolver con su emprendimiento, pero entender que esto es un proceso dinámico de innovación
y de esa forma usted anticipa la situación de la evolución de esa oferta en donde usted está entrando a competir. Al respaldo entonces vamos a hablar rápidamente de cada una de las particularidades de la oferta. Y aquí están viendo una diapositiva que además tiene una pequeña gráfica sugiriéndole los temas de infraestructura. Cuidado que usted a veces puede tener en este caso el gráfico lo que le quiere sugerir. Piense que tiene un muy buen vehículo, tiene una muy buena vía, usted es un muy buen piloto y de hecho va solo en la vía, usted se puede de forma emocional sentirse como un piloto que está en Fórmula 1, pero a veces hay un marco normativo que le puede sugerir cuidado que adelante se acerca un túnel y por tanto no debe superar un límite máximo de velocidad. Entonces hay que entender que la determinación de la oferta respecto a la infraestructura, accesibilidad, conectividad, ya hemos dado varios ejemplos, yo tengo que saber leer esas restricciones. En ese sentido, la capacidad de la infraestructura esperada tiene que ver con número de unidades. No es lo mismo, televidentes, salir a vender cuando usted está cerca de un fin de semana que se acerca la quincena, o ahorita que ya estamos entrando a esta época de ventas altas, en lo que se conoce como un ciclo estacional de fin de año, vía el tema de Navidad, y usted a partir de ahí haga proyecciones para otros fines de semana que no son iguales, sencillamente porque el flujo de dinero en la economía, así sea una economía muy pequeña, la economía del barrio, no va a ser igual. Entonces el número de unidades a ofrecer, usted tiene que saberlo medir, distintos tiempos en el año, distintos tiempos en el mes, en la semana, en el trimestre, distintos horarios, llevan a distintos números de unidades de ese producto, bien o servicio que usted va a ofrecer. Por supuesto, las dimensiones, el término de la capacidad de cada unidad tiene que ver mucho también con lo anterior, hasta qué punto yo puedo incrementar mi productividad para tener una capacidad que me lleve a sacar más unidades en menos tiempo, y esto tiene que ver mucho con un ejercicio de eficiencia en ese proceso productivo que usted va a aterrizar en su emprendimiento. Volvemos al tema de conservación, muy importante la normativa asociada a recursos naturales, aportar o contribuir a preservación o conservación del medio ambiente, y temas asociados a servicios de seguridad también con marcos normativos de calidad, ya no serían solo las ISO 14000, sino toda la familia de las normas ISO 9000. Un segundo componente de la determinación de la oferta tiene que ver con lo que se conoce como el equipamiento. Entonces, esa capacidad del equipamiento, aquí ven otra gráfica al respaldo, tiene que ver con entender que hay capacidades de ese equipamiento y tiene ciertas dependencias. Lo primero es que ese número de unidades que ya hablamos previamente, pues depende a distintos tipos de equipos. Entienda equipo como todos los insumos que usted requiere para producir. Entonces no es lo mismo si usted va a hacer emprendimientos muy asociados a lo tecnológico, usted quizás necesita un buen equipo de trabajo, en donde se combine diseño de aplicaciones, arquitectura institucional de software, diseño gráfico, gente que sepa de publicidad, gente de community manager. Necesita una combinación de distintos perfiles asociados a todo el componente tecnológico como tal, combinados con publicidad. Así va a comparar un emprendimiento más asociado, por ejemplo, a alimentos, en donde usted debe combinar lo anterior, pero también la presentación del producto. Piense en los empaques. Entonces, allí en los empaques usted ya necesita otro tipo de competencia distinta para diseñar empaques que sean modernos, que sean flexibles, que sean livianos, que sean amigables con los recursos naturales y que a su vez yo los pueda conectar con un buen criterio de publicidad, como señalamos previamente. Entonces, entendiendo el equipamiento como otra restricción a la determinación de la oferta, me lleva a irme acercando a la disponibilidad efectiva de lo que yo voy a ofrecer. Vuelve con el tema de la normativa de seguridad y la normativa ambiental que señalamos previamente, y ahí ya vamos complementando la oferta a partir de determinación de la oferta con equipamiento, determinación de la oferta en infraestructura, y ahorita vamos a cerrar con lo que se conoce como la determinación de la oferta en personal. ¿Qué necesita usted conocer allí, emprendedor? Necesita conocer cuánta gente requiere usted para producir, para que su emprendimiento sea óptimo, sea eficiente, a partir de distintos focos. Tiene que saber focalizar especialidades, competencias. Consejos, sugerencias que les damos en Emprendedor 360. No todos sabemos de todo. Tiene que saber encontrar el personal óptimo, el personal idóneo,
a partir del nivel de especialidad que su emprendimiento requiere o su proyecto de inversión para responder al problema ya identificado en el área de influencia que usted definió previamente. El tiempo, la jornada laboral, usted encuentra hoy mucha flexibilidad en términos de cómo hacer para que cada funcionario, cada trabajador que está inmerso en mi emprendimiento tenga quizás paquetes distintos de vinculaciones, el número de horas de cada uno es distinto, tiene que saber diferenciar su personal a partir de actividades dentro de la cadena de valor de la producción de su emprendimiento, tiene que buscar que esa productividad de cada uno sea muy alta, por eso usted ve que allí le señala la diapositiva el rendimiento esperado en cada tarea. ¿Cómo hago para encontrar ese óptimo, ese máximo de eficiencia en cada uno de los trabajadores que yo tenga en mi emprendimiento, en mi proyecto de inversión? Y siempre le sigue saliendo el tema normativo asociado a normas de calidad en lo ambiental y en la seguridad. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a cerrar con la determinación de la oferta y nos vamos a conectar inmediatamente con el último segmento que está asociado a la determinación de la demanda. Ya regresamos. Estamos de vuelta, televidentes, y bueno, tenemos certeza que este tipo de programas quizás pueden ser un poco densos en su interpretación, pero lo que queremos, televidentes, para ustedes es efectivamente dejar un contenido que les facilite poderse acercar a estructurar un proyecto para buscar distintas fuentes de financiación. Recuerden que acá mismo en EmprenderLab 360 hemos traído servidores públicos a nivel de Secretarías de Desarrollo Económico, de Gobernación, de Alcaldía de Santiago de Cali, estuvo el director del Fondo Emprender del SENA, y vimos que hay posibilidades, pero todas esas posibilidades necesitan asistencia técnica y necesitan que usted pueda estructurar una buena idea en lo que se conoce como un proyecto de inversión para que su emprendimiento pueda consolidarse. Vamos a cerrar esta parte de la oferta con entender lo que se llama en el lenguaje de proyectos la determinación de la oferta disponible. Y no es otra cosa, televidentes, que tomar los tres segmentos anteriores que ya expliqué en el término de la oferta, entiéndase oferta de infraestructura, oferta de equipamiento, oferta de personal, como bien lo pueden ver al respaldo, y usted va a entender que esa oferta disponible, a partir de reiterar que usted es un emprendedor que con seguridad va a competir, tiene rivales, usted debe minimizar, recuerde, la oferta actual y la oferta disponible. Entonces, usted va a minimizar esa oferta de infraestructura, de equipamiento y oferta de personal. Entonces, en el fondo, lo que le estoy tratando de sugerirle es que la oferta disponible tiene que ver con su estructura de costos. Recuerden, en la entrevista con los hermanos Racines, David les decía la importancia de que usted pueda entender la diferencia entre un costo fijo y un costo variable. El costo variable está asociado a distintos picos de la producción, que es lo que les he tratado de sugerir hoy cuando les digo, no es lo mismo cuando es un fin de semana cerca a quincena, a un fin de semana de una fiesta particular o puntual como puede ser cierre de año con Navidad o el segundo domingo del mes de mayo, que es la fiesta de la madre. Tiene que saber entender que sus costos cambian y de esa forma su ciclo de producción también cambia. En la oferta disponible usted tiene que minimizar los tres aspectos previos que tienen que ver con limitaciones y de esa forma usted lo que hace es acercarse a resolver los famosos cuellos de botella. Esto es una etiqueta que usted escucha muchísimo en el sector productivo y en los emprendedores, eso es un cuello de botella. Entonces, para resolver un cuello de botella usted tiene que esforzarse por identificar bien su área de estudio, su área de influencia y de esa forma usted entiende la rivalidad en el mercado, busca que su emprendimiento, su proyecto de inversión sea único, lo diferencia, se esfuerza por innovar y de esa forma con innovación uno esperaría que los costos de producción cada vez vayan disminuyendo. Usted en el fondo lo que está haciendo con esa cadena que le estoy señalando previamente es resolver ineficiencias del mercado. Cuando un consumidor, cuando un cliente potencial tiene fidelidad con su marca, con el emprendimiento suyo, es porque usted le está respondiendo una insatisfacción previa. Entonces note que si le digo resolviendo una insatisfacción, le estoy diciendo que se devolvió al árbol de problemas y por tanto su objetivo ya empieza a poder ser chuleado.
ya empieza a entender, usted está contribuyendo, está resolviendo una ineficiencia de mercado, por tanto usted en la situación actual empieza a ser óptimo, empieza a liderar, y eso es lo que queremos, que nuestros emprendedores lideren iniciativas de mercado. Esa optimización de la situación actual lo lleva a entender que usted tiene que saber identificar distintas alternativas para proyectos de inversión. Y finalmente, televidentes, para cerrar el análisis de la oferta disponible, vamos a hablar de la proyección de la oferta disponible. Al respaldo ven una gráfica que les está mostrando básicamente una situación actual y una situación en unos periodos posteriores que en algunos casos pueden ser años. Y por eso usted ve aquí un superbuque, ¿cierto? Una infraestructura, imagínese tanto avance tecnológico que se requiere para esa infraestructura, que puede transportar un montón de carga, ¿cierto? Que puede incluso transportar ahí casi que un hotel adentro de ese buque, versus otra que es una embarcación muy tradicional de siglos atrás, que tardaría muchísimo tiempo en conectar distintos puntos sobre el nivel del mar. Entonces, la oferta disponible, televidentes, tiene que ver con que nuestros emprendedores sean visionarios, pero que esa visión de largo plazo siempre esté aprovechada, articulada con temas asociados a qué tanto se esfuerza por informarse, cuál es toda la información que tiene respecto a esa área de estudio, cómo el área de influencia que usted quiere atacar lo lleva a entender cuál es ese diferencial de su proyecto o de su emprendimiento, para de esa forma empezar a hacer una proyección de la oferta disponible, minimizando las limitaciones que ya señalamos previamente respecto a personal, infraestructura, equipos o equipamiento y marcos normativos asociados sobre todo a calidad ambiental y calidad en seguridad. Entonces, en resumen, usted se acerca aquí, televidente, a entender la importancia de estarse renovando, a entender la importancia de saber estimar una vida útil. La vida útil de un emprendimiento, de una vida útil de un proyecto, tiene que ser dinámica. Tengo que entender que el ciclo del emprendimiento del proyecto no tiene fin. Tengo que tratar de plantear siempre nuevas dinámicas, nuevas propuestas, y de esa forma resuelvo problemas de mantenimiento, me voy adecuando, me voy ajustando a las limitaciones o restricciones de infraestructura, de equipos, de personal, y sigo aprovechando la oferta disponible. En el fondo, usted tiene que entender que su emprendimiento o su proyecto debe ser único, debe ser diferenciado, y por eso debe responder siempre para tratar de ubicarse como el líder dentro de esa rivalidad en el segmento que usted quiere moverse, y de esa forma usted tiene una buena reacción ante sus competidores. Y para finalizar, televidente, vamos a hablar, como bien se lo muestra el slide que está a mi espalda, sobre el análisis de la demanda. Entonces, el análisis de la demanda tiene que ver muchísimo casi que con entender cómo usted se le mete un poco al consumidor en su parte emocional, en su parte de decisiones, pero también se le mete un poco en el bolsillo, en el nivel de ingreso. Entonces, el análisis de la demanda responde a que usted pueda acercarse a mirar ese volumen de servicio que se requiere en esa área de estudio y en esa área de influencia que usted ya definió previamente para que sea su punto de movimiento en el emprendimiento o en el proyecto de inversión, y sencillamente no es otra cosa que entender la población que usted va a afectar, esa población que usted va a impactar con su emprendimiento. Entonces, un estudio de demanda fácil tiene que ver con entender cuál es el precio óptimo que usted va a establecer. Ahí ve una fórmula, una identidad matemática muy sencilla que le dice que la demanda es igual a P por C, donde precio tiene que ver, la P tiene que ver con precio, perdón, el precio que usted va a establecer. Recuerde que le dije, piense en los diferenciales, piense mucho en precios diferenciales, piense en las salas de cine, para que recuerde que no es lo mismo si usted ingresa cualquier día de la semana, incluso el mismo fin de semana en horas de la mañana, a que si va en hora estelar o en la noche en semana, o la hora estelar un fin de semana, o si entra a distintas salas, son precios diferenciales. Piense en cómo su emprendimiento, su proyecto puede tener tarifas diferenciales, y eso lo lleva a poder saber leer nuevamente el área de influencia. Precio,
es la primera variable a entender en la demanda. Y la segunda, que está muy correlacionada con el precio, es cuántas unidades de consumo, cuánta cantidad de bien o servicio su emprendimiento espera atender, ya sea por redes, aprovechando aplicaciones, aprovechando el fin de semana, aprovechando la red de contactos, es un emprendimiento por catálogos virtuales. Precio por cantidad, precio por unidades de consumo. Y de esa forma usted puede entender que la demanda puede ser diferenciada en el tiempo. Para eso, televidentes, es fundamental que haga un esfuerzo por informarse del comportamiento promedio de la demanda a partir de datos históricos, antecedentes. Voy a preguntarle a los expertos, voy a conversar, o yo mismo me esfuerzo por saber qué ha pasado con las ventas previas, y eso tiene que ver con análisis de datos del mercado, del segmento en donde se mueve. Por supuesto, hay que a veces hacer algunos estudios puntuales, estudios específicos. Con sencilla información, piense en un formato de encuesta, usted lo puede diseñar aprovechando mecanismos tipo Google, esto es gratis, y usted levanta información con un formato que se llama el Google Forms, y puede saber cómo el consumidor que usted espera resolverle el problema con su emprendimiento, proyecto de inversión, se comporta. O cosas más sencillas como en la misma universidad, en las estaciones del servicio de transporte masivo, atrapar información con mecanismos de encuestas, y esos datos lo llevan a poder modelar, a poder simular el comportamiento de la demanda para distintos segmentos, tanto de mercado como de tiempo, como todo lo que previamente le he señalado. Y finalmente, esto lo lleva a entender que esa demanda, si usted la estudia bien, así como en la oferta se hace una proyección de la oferta, que fue la diapositiva del buque y la embarcación tradicional, el barco tradicional, acá también se puede hacer una proyección de la demanda, como ven en la parte posterior, y la proyección de la demanda tiene que ver con saber enfrentar básicamente escenarios. ¿Qué pasaría si en el área de influencia que yo me muevo no llega a mi emprendimiento, no llega a un nuevo proyecto? Entonces usted mira a ver si el cambio no es tan significativo, si la gente está cómoda, está a gusto, pues de pronto no es el momento para que usted entre con algo que usted piensa que es muy innovador o diferenciador en ese mercado. ¿Qué pasa cuando hay con un proyecto o un emprendimiento y qué pasa si no lo hago? Esa demanda del proyecto lo lleva a entender también los cambios en la población. Hay que saber estimar cambios, hay que tratar de proyectar cambios en las poblaciones, estudie si hay aumentos, pero también estudie que a veces hay, al contrario de aumentos, hay disminuciones en la población que usted quiere afectar con su proyecto o su emprendimiento. Y de esa forma usted va a entender al final que todo tiene que ver con el aumento en términos del ingreso per cápita. A veces la gente tiene un ingreso más alto si se acerca a la temporada de cierre del año, si está en las épocas de prima, a mitad de año o al final, o si son fiestas ocasionales, y usted tiene que saber diferenciar también esto en un buen análisis de demanda. Bien, televidentes, hemos cerrado todo el contenido que teníamos preparado para el día de hoy en términos de la situación actual que usted quiere resolver con su emprendimiento, con su proyecto. Nos vemos la próxima semana. Recuerden consultar toda esta información en Emprendelab 360, sitio web, Emprendelab 360 en nuestro canal de YouTube. No se muevan, ya regresamos. Una entrevista llena de conceptos importantes y muy especiales para que todos ustedes los tengan en cuenta. Mi compañera Jessica y yo ya estamos como ya más informadas, estamos como ya más incluidas en el tema, así es, y creo que todos los televidentes espero que sea de gran ayuda, que sea de gran apoyo y que con estos conceptos ustedes se puedan emprender y se puedan empoderar para que ese proyecto salga a tener resultados exitosos. Y puedan estructurar de una mejor manera sus proyectos o sus ideas de emprendimiento. Así es, entonces compañera, ya nos vamos despidiendo de todos los televidentes, agradeciéndoles por contar con nosotros, por vernos, por preferir la programación que tiene el canal Telefamilia, y los invitamos para que desde ya nos sigan en todas nuestras redes sociales como Emprendelab 360. Recuerden que nos pueden seguir viendo todos nuestros capítulos de la primera temporada en Emprendelab 360 en nuestro canal de YouTube. Los esperamos la próxima semana y que tengan un feliz fin de semana. Así que recuerden que nosotros somos Emprendelab 360. Emprendelab 360 es esfuerzo, magia,
riesgo, Emprendimiento. novedad, Diferenciación. Estrategia. Liderazgo. Asociatividad. Biblia.